los lunes a las 20 horas, El Último Bondi, por Radio Keshet. ¿Quién es la mujer? Call me Mr. Coco, Mr. Coco, Coco Man. Just call me Mr. Coco, Mr. Coco, Coco Man. Call me Mr. Coco, Mr. Coco, Coco Man. Just call me Mr. Coco, Mr. Coco, Coco Man. Bueno, y ya estamos con nuestra invitada, nuestra tercera invitada del día de hoy. Le damos la bienvenida a Estela Teitelbaum. Estela Teitelbaum es asesora familiar, terapista conductual, tiene título BED con especialización en el desarrollo del niño. Y vamos a charlar con Estela un tema que es muy importante para nosotros, los Olim, sobre todo los Olim Hadashim. Bienvenida, Estela. Bueno, me presentaste muy bien, creo. Soy Estela Teitelbaum, asesora familiar. Trabajo desde que llegué a Israel, también en educación y con Olim, con nuevos inmigrantes. Por eso me resultó muy interesante la charla antes con Fernando. Y la problemática es muy cercana. Así que muy contenta de esta invitación. Sí, yo también, muy contenta y muy emocionada también porque, bueno, es una nueva etapa para este programa Crema Latina, así que es el primer programa de esta nueva etapa, o sea que es una emoción grande para mí, que estés presente y con los invitados que tenemos hoy, así que... bueno, podemos hacer un kesher, ¿no? Sí. Entre vos y Fernando, para que puedan charlar y quizás hacer juntos este proyecto. Bueno, entonces Sí, con Estela dijimos qué tema importante podemos tratar y bueno, y decidimos tratar justamente el tema de Olim Hadashim, por lo que Estela dijo, la charla de hoy se va a llamar El desafío de la Aliyá. Yo creo que va a ser una primer charla porque ya desde ahora te invito para otras charlas. Muchísimas gracias, con gusto. Con gusto, creo que es un problema que no lo tenemos en cuenta, tampoco como Olim y tampoco socialmente, por eso nuevamente digo la importancia del trabajo de Fernando. Nosotros llegamos al país con muchas ilusiones, con un prototipo mental de qué es lo que va a pasar acá, y hay que enfrentarse con muchas dificultades. Esas dificultades nos pueden ayudar a crecer, y nos pueden fortalecer también como grupo familiar, pero también nos pueden ser una dificultad que nos lleva a un lugar al que no hubiéramos querido llegar o que ni siquiera lo tomamos en cuenta antes. Y es un periodo que no es fácil y hay mucha gente que se queda en ese periodo de Oleh Hadash a lo largo de los años. Yo creo que deberíamos, como sociedad, también poder ayudarlos a salir de ese limbo cultural y poder incorporarse en la sociedad israelí desde un lugar que no discrimine, no se siente discriminado. Entonces, ¿cómo empezar ese proceso? Que sea realmente un proceso de integración donde no hay pérdida, donde siempre va a haber un duelo, siempre hay algo que dejamos atrás. En cada elección, y no importa si la elección es la aliyá, la inmigración o un cambio de lugar de trabajo, acá el duelo puede ser muy importante porque estamos dejando atrás una cultura, una lengua, unas costumbres que fueron
lo que se llama en hebreo Nofi el Dutein, o sea, el paisaje de nuestra infancia. Entonces, ¿cómo llegar a un lugar nuevo, un lugar que es ansiado, un lugar que fue deseado, y poder integrarse de una manera que es positiva para todos? Cuando la problemática dentro de la familia es que los chicos lo hacen muchísimo más rápido. Sí, sin duda los chicos tienen mucha más facilidad. Siempre se ve que los chicos aprenden hebreo y se acostumbran y se adaptan muchísimo rápido y los padres se quedan por detrás y hasta les da vergüenza, pero bueno, no les queda otra que preguntarle a sus hijos cómo se dice tal palabra. Incluso son los chicos a veces los que acompañan a los padres a hacer trámites. Es impresionante, los chicos se adaptan muy, muy fácilmente. Por eso es importante, y eso es lo que estoy tratando de llevar adelante, un proyecto que sea organizado de apoyo o asesoría familiar para los padres, para que también, si el problema del idioma, el problema, que es un problema temporal en la mayoría de los casos, del conocimiento del idioma, no se transforme en una inversión de roles, en fortalecer al padre con su identidad parental, y que dejar al niño o el joven en su papel de hijo, ¿sí? Que no la dependencia temporal a veces del conocimiento de la lengua no lleve a un cambio interfamiliar que pueda desfavorecer a todos, ¿sí? Yo siempre recuerdo una frase de Freud que dice, todos nos merecemos un padre. Entonces, realmente la pregunta es cómo fortalecer al padre a los padres en su papel parental y permitirles también apoyar a sus hijos en la adaptación en Israel. ¿Cómo pensás vos qué es lo primero que tiene que hacer una persona que tiene pensado hacer aliyá? ¿Tiene que hacer alguna preparación antes de venir? ¿Es aconsejable? ¿Y qué tendría que hacer? Todos los que fuimos a Olim alguna vez sabemos que, bueno, yo hace muchos años que llegué al país, había un cartel enorme en la Sojnut que decía todos somos hermanos. ¿Sí? Y entonces sí, recordar eso, el todos somos hermanos, pero teniendo en cuenta que los hermanos son distintos. Y lo que sí creo que es muy importante y que no es un tema que se habla en el exterior, cuando te vas preparando para la aliyá, tenés que tener muy claro la diversidad. ¿Bien? Si bien los que venimos dentro de la comunidad, las comunidades son generalmente muy homogéneas, la sociedad israelí es muy diversa, fíjense, diversidad de conductas, diversidades culturales. Entonces, estar preparado, fuerte y muy seguro de mantener la identidad propia, pero sí lo suficientemente elástico para poder readaptar conductas, muchas cosas de la vida diaria, movimientos, señales, gestos que en culturas distintas son aceptados y acá se ven muy raros, o al revés, ¿sí? Es un tipo de idioma corporal que es muy israelí, porque todos somos israelíes, pero mucho más abierto, que se puede entender como inclusive agresivo. Entonces, realmente estar preparado a que venimos a construir una vida que va a ser absolutamente diferente, una vida donde vamos a encontrar diversidad,
diversidad y que no inmediatamente tratar de dejarse llevar, porque va a ser muy difícil, y el riesgo de la pérdida de la identidad, y vemos que hay otras comunidades de otros lugares que logran mantener una identidad cultural propia e instalarse en la sociedad israelí con facilidad. Y es un proceso que yo creo que la comunidad latinoamericana, la comunidad que habla el español, todavía no lo ha resuelto. O sea que la persona que tiene pensado venir a vivir a Israel, a hacer aliyá, por un lado tiene que venir con su mente abierta. Totalmente. Y por otro lado, tiene que estar pensando, no pensando, pero no encerrarse con la comunidad latina, pero sí seguir en contacto, porque de alguna manera, lo digo también por mi experiencia, le va a hacer bien estar en contacto con con los pares, ¿no? Con aquellas personas que llegaron de sus mismos de su mismo país o de, ¿no? De otros países pero que hablan el mismo idioma. Eso le da una contención. Totalmente. Si pensamos que cuando hacemos aliá o emigramos, realmente perdés la red social que nos contiene, ¿sí? Amigos, familia cercana, la familia grande, ¿sí? Tíos, primos, ¿sí? Entonces hay que encontrar los suplementos que esta sociedad nos puede dar. Y una comunidad que nos reciba de manera activa puede ayudar muchísimo. Yo veo mucho, trabajo mucho con padres de niños jóvenes, chicos que están todavía en la edad escolar, la dificultad de poder entender qué quieren los maestros, por ejemplo, cuando el sistema educativo que es absolutamente diferente. Entonces, una red social, un acompañamiento, ¿sí? Una asesoría en ese tipo de cosas, que son mucho más exactas y mínimas que cuánto vas a recibir en el Sal Clitá o dónde se puede sacar un préstamo, son súper importantes, porque solamente la estabilidad familiar, la estabilidad emocional, es lo que va a permitir a una persona hacer un proceso de aliyá que le sea positivo, donde no haya un desmembramiento familiar, donde no haya una sensación de ser un paria, ¿sí? Hay que jugar todo el tiempo con esa dualidad, de estar abiertos a que venimos a un lugar que es absolutamente diferente, y por el otro lado, mantenernos en una identidad que es una identidad propia, fue construida a lo largo de toda nuestra historia personal. Es una dualidad que hay que tener presente. Estos van a ser, solamente si conocemos y estamos conscientes de cuáles van a ser nuestras dificultades, vamos a poder sobrellevarlas con facilidad o con mayor facilidad. No es jardín de rosas, es difícil, hay que aprender una nueva lengua, aprender un nuevo sistema. Nuevos sistemas. Pero sí estar consciente, no estoy sola, hay otros en mi misma posición, por eso yo estoy voy golpeando puertas, tratando de llegar a una respuesta, que sea una respuesta municipal, que sea una respuesta gubernamental, que le permita a las familias tener un acompañamiento de familia, y que les sirva como medio de comunicación en las primeras etapas, o en las etapas que le lleva más tiempo, el proceso de no caduca Zero Leken, pero sí que los acompañe
en este tipo de dificultades que se van a presentar y que hay que estar conscientes que van a suceder. De estar conscientes, esto es lo que me voy a enfrentar, pero sí, porque yo hablo de estar consciente todo el tiempo, porque si no, el shock de encontrarte con un cambio tan radical y el estrés me puede llevar al olé a decir, no, esto no es para mí, y pegarse la vuelta. Y creo que estamos en un lugar privilegiado, con todas las críticas que vamos a tener, no cambiaría Israel por ningún lugar del mundo. Entonces, hay que, para que la tierra sea realmente una tierra fértil, estar consciente, estar organizados y estar comunicados. Creo que son las 3 llaves. Estar conscientes, comunicados y contenidos. Y creo que la comunidad latina todavía no lo hizo, pero llegó el momento que deberíamos unirnos para pedir que esa contención sea también a nivel gubernamental, municipal. No solamente para nuestra comunidad, yo hablo para todos los Olim, cada uno en su Keilah. Estela, yo te agradezco mucho, el tiempo por hoy se nos terminó. Justamente con lo que decía, se une muchísimo, el tema de la contención se une muchísimo con lo que habló Fernando, que es presidente de la FLAI, la Fundación Latinoamericana en Israel. También hay otras fundaciones aquí en Israel. También hay mucha gente de la comunidad latina que ayuda a otros Olim, sin pertenecer a ninguna amutá, a ninguna fundación. Así que la contención es un tema muy importante, como decís vos, y también el tema de venir preparado para no estar en shock y poder sobrevivir a esa dualidad que se nos crea a todos los que migramos de un país a otro, en más o menos medida. Estela, te agradezco un montón. Espero que haya otra oportunidad cuando quieras, si querés la semana que viene, dentro de 2 semanas, dentro de un mes, serás bienvenida aquí en el programa Crema Latina. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Hablamos con Muchas gracias por la invitación, una excelente semana. Gracias, hablamos con Estela Teitelbaum, una asesora familiar, terapista, etcétera, etcétera, que vive hace muchos años aquí en Israel. Muchas gracias, nos vamos a una pausa, a un temita musical y ya estamos hablando con la escritora Clara Bellaventura. Chau, Estela. Bueno, y ya estamos con nuestra invitada, nuestra tercera invitada del día de hoy. Le damos la bienvenida a Estela Teitelbaum. Estela Teitelbaum es asesora familiar, terapista conductual, tiene título BED con especialización en el desarrollo del niño. Y vamos a charlar con Estela un tema que es muy importante para nosotros, los Olim, sobre todo los Olim Hadashim. Bienvenida, Estela. Bueno, me presentaste muy bien, creo. Soy Estela Teitelbaum, asesora familiar. Trabajo desde que llegué a Israel, también en educación y con Olim, con nuevos inmigrantes. Por eso me resultó muy interesante la charla antes con Fernando. Y la problemática es muy cercana. Así que muy contenta de esta invitación. Sí, yo también muy contenta y muy emocionada también porque, bueno, es una nueva etapa para este programa Crema Latina, así que es el primer programa de esta nueva etapa,
O sea que es una emoción grande para mí que estés presente y con los invitados que tenemos hoy. Así que, bueno, podemos hacer un kesher, ¿no? Sí, Entre vos y Fernando, ¿eh? totalmente. Para que puedan charlar y quizás hacer juntos este proyecto. Bueno, entonces Sí, realmente. con Estela dijimos qué tema importante podemos tratar y bueno, y decidimos tratar justamente el tema de Olim Hadashim, por lo que Estela dijo, la charla de hoy se va a llamar El desafío de la Aliyá. Yo creo que va a ser una primer charla porque ya desde ahora te invito para otras charlas. Muchísimas gracias, con gusto. Con gusto, creo que es un problema que no lo tenemos en cuenta, tampoco como Olim y tampoco socialmente, por eso nuevamente digo la importancia del trabajo de Fernando. Nosotros llegamos al país con muchas ilusiones, con un prototipo mental de qué es lo que va a pasar acá, y hay que enfrentarse con muchas dificultades. Esas dificultades nos pueden ayudar a crecer y nos pueden fortalecer también como grupo familiar, pero también nos pueden ser una dificultad que nos lleva a un lugar al que no hubiéramos querido llegar o que ni siquiera lo tomamos en cuenta antes. Y es un periodo que no es fácil y hay mucha gente que se queda en ese periodo de Oleh Hadash a lo largo de los años. Yo creo que deberíamos, como sociedad, también poder ayudarlos a salir de ese limbo cultural y poder incorporarse en la sociedad israelí desde un lugar que no discrimine, no se siente discriminado. Entonces, ¿cómo empezar ese proceso? Que sea realmente un proceso de integración donde no hay pérdida, donde no hay, siempre va a haber un duelo, siempre hay algo que dejamos atrás. En cada elección, y no importa si la elección es la alianza, la inmigración o un cambio de lugar de trabajo, acá el duelo puede ser muy importante porque estamos dejando atrás una cultura, una lengua, unas costumbres que fueron lo que se llama en hebreo Nofi el Dutein, o sea, el paisaje de nuestra infancia. Entonces, ¿cómo llegar a un lugar nuevo, un lugar que es ansiado, un lugar que fue deseado, y poder integrarse de una manera que es positiva para todos? Cuando la problemática dentro de la familia es que los chicos lo hacen muchísimo más rápido. Sí, sin duda los chicos tienen mucha más facilidad. Siempre se ve que los chicos aprenden hebreo y se acostumbran y se adaptan muchísimo rápido y los padres se quedan por detrás y hasta les da vergüenza, pero bueno, no les queda otra que preguntarle a sus hijos cómo se dice tal palabra. Incluso son los chicos a veces los que acompañan a los padres a hacer trámites. Es impresionante, los chicos Claro. se adaptan muy, muy fácilmente. Por eso es importante, y eso es lo que estoy tratando de llevar adelante un proyecto que sea organizado de apoyo o asesoría familiar para los padres, para que también, si el problema del idioma, el problema, que es un problema temporal en la mayoría de los casos, del conocimiento del idioma, no se transforme en una inversión de roles, en fortalecer al padre con su identidad parental y que dejar al niño o el joven en su papel de hijo, ¿sí? Que no la dependencia temporal a veces del conocimiento de la lengua no lleve a un cambio interfamiliar que pueda desfavorecer a todos, ¿sí? Yo siempre recuerdo una frase de Freud que dice, todos nos merecemos un padre.
Entonces, realmente como la primera es cómo fortalecer al padre a los padres en su papel parental y permitirles también apoyar a sus hijos en la adaptación en Israel. ¿Cómo pensás vos que qué es lo primero que tiene que hacer una persona que tiene pensado hacer aliyá? ¿Tiene que hacer alguna preparación antes de venir? ¿Es aconsejable? ¿Y qué tendría que hacer? Todos los que fuimos a Olim alguna vez sabemos que, bueno, yo hace muchos años que llegué al país, había un cartel enorme en la Sojnut que decía todos somos hermanos. ¿Sí? Y entonces sí, recordar eso, el todos somos hermanos, pero teniendo en cuenta que los hermanos son distintos. Y lo que sí creo que es muy importante y que no es un tema que se habla en el exterior cuando te vas preparando para la aliyá, tenés que tener muy claro la diversidad. ¿Bien? Si bien los que venimos dentro de la comunidad, las comunidades son generalmente muy homogéneas, la sociedad israelí es muy diversa, fíjense, diversidad de conductas, diversidades culturales. Entonces, estar preparado, fuerte y muy seguro de mantener la identidad propia, pero sí lo suficientemente elástico para poder readaptar conductas, muchas cosas de la vida diaria, movimientos, señales, gestos que en culturas distintas son aceptados y acá se ven muy raros, o al revés, ¿sí? Es un tipo de idioma corporal que es muy israelí, porque todos somos israelíes, pero mucho más abierto, que se puede entender como inclusive agresivo. Entonces, realmente estar preparado a que venimos a construir una vida que va a ser absolutamente diferente, una vida donde vamos a encontrar diversidad y que no inmediatamente tratar de dejarse llevar, porque va a ser muy difícil y el riesgo de la pérdida de la identidad, y vemos que hay otras comunidades de otros lugares que logran mantener una identidad cultural propia e instalarse en la sociedad israelí con facilidad. Y es un proceso que yo creo que la comunidad latinoamericana, la comunidad que habla el español, todavía no lo ha resuelto. O sea que la persona que tiene pensado venir a vivir a Israel, a hacer aliyá, por un lado tiene que venir con su mente abierta. Totalmente. Y por otro lado, tiene que estar pensando, no pensando, pero no encerrarse con la comunidad latina, pero sí seguir en contacto, porque de alguna manera, lo digo también por mi experiencia, le va a hacer bien estar en contacto con con los pares, ¿no? Con aquellas personas que llegaron de sus mismos, de su mismo país o ¿no? De otros países, pero que hablan el mismo idioma. Eso le da una contención. Totalmente. Si pensamos que cuando hacemos aliyá o emigramos, realmente perdés la red social que nos contiene, ¿sí? Amigos, familia cercana, la familia grande, ¿sí? Tíos, primos, ¿sí? Entonces hay que encontrar los suplementos que esta sociedad nos puede dar. Y una comunidad que nos reciba de manera activa puede ayudar muchísimo. Yo veo mucho
trabajo mucho con padres de niños jóvenes, chicos que están todavía en la edad escolar, la dificultad de poder entender qué quieren los maestros, por ejemplo, cuando el sistema educativo que es absolutamente diferente. Entonces, una red social, un acompañamiento, ¿sí? Una asesoría en ese tipo de cosas, que son mucho más exactas y mínimas que cuánto vas a recibir en el Salclitá o dónde se puede sacar un préstamo, son súper importantes, porque solamente la estabilidad familiar, la estabilidad emocional, es lo que va a permitir a una persona hacer un proceso de aliyá que le sea positivo, donde no haya un desmembramiento familiar, donde no haya una sensación de ser un paria, ¿sí? Hay que jugar todo el tiempo con esa dualidad, de estar abiertos a que venimos a un lugar que es absolutamente diferente, y por el otro lado, mantenernos en una identidad que es una identidad propia, fue construida a lo largo de toda nuestra historia personal. Es una dualidad que hay que tener presente. Estos van a ser, solamente si conocemos y estamos conscientes de cuáles van a ser nuestras dificultades, vamos a poder sobrellevarlas con facilidad o con mayor facilidad. No es jardín de rosas, es difícil, hay que aprender una nueva lengua, aprender un nuevo sistema. Nuevos sistemas. Pero sí, estar consciente, no estoy sola, hay otros en mi misma posición, por eso yo voy golpeando puertas, tratando de llegar a una respuesta, que sea una respuesta municipal, que sea una respuesta gubernamental, que le permita a las familias tener un acompañamiento de familia, y que les sirva como medio de comunicación en las primeras etapas, o en las etapas que le lleva más tiempo, el proceso de no caduca Zero Leken, pero sí que los acompañe en este tipo de dificultades que se van a presentar y que hay que estar conscientes que van a suceder. De estar conscientes, esto es lo que me voy a enfrentar, pero sí, porque yo hablo de estar consciente todo el tiempo, porque si no, el shock de encontrarte con un cambio tan radical y el estrés me puede llevar al olé a decir, no, esto no es para mí, y pegarse la vuelta. Y creo que estamos en un lugar privilegiado, con todas las críticas que vamos a tener, no cambiaría Israel por ningún lugar del mundo. Entonces, hay que, para que la tierra sea realmente una tierra fértil, estar consciente, estar organizados y estar comunicados. Creo que son las 3 llaves. Estar conscientes, comunicados y contenidos. Y creo que la comunidad latina todavía no lo hizo, pero llegó el momento que deberíamos unirnos para pedir que esa contención sea también a nivel gubernamental, municipal, no solamente para nuestra comunidad, yo hablo para todos los Olim, cada uno en su Keilah. Estela, yo te agradezco mucho, el tiempo por hoy se nos terminó. Justamente con lo que decía, se une muchísimo el tema de la contención, se une muchísimo con lo que habló Fernando, que es presidente de la FLAI, la Fundación Latinoamericana en Israel. También hay otras fundaciones aquí en Israel. También hay mucha gente de la comunidad latina que ayuda a otros Olim, sin pertenecer a ninguna amutá, a ninguna fundación. Así que la contención es un tema muy importante, como decís vos,
Y también el tema de venir preparado para no venir con estar en shock y poder sobrevivir a esa dualidad que se nos crea a todos los que migramos de un país a otro, en más o menos medida. Estela, te agradezco un montón. Espero que haya otra oportunidad cuando quieras, si querés la semana que viene, dentro de 2 semanas, dentro de un mes, serás bienvenida aquí en el programa Crema Latina. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Hablamos con Muchas gracias Estela. por la invitación, una excelente semana. Gracias. Hablamos con Estela Teitelbaum, una asesora familiar, terapista, etcétera, etcétera, que vive hace muchos años aquí en Israel. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa, a un temita musical y ya estamos hablando con la escritora Clara Bellaventura. Chau, Estela. Todos los lunes a las 20 horas, El Último Bondi, por Radio Keshet. ¿Quién es la mujer? Call me Mr. Coco, Mr. Coco, Coco Man. Just call me Mr. Coco, Mr. Coco, Coco Man. Call me Mr. Coco, Mr. Coco, Coco Man. Just call me Mr. Coco, Mr. Coco, Coco Man. Todos los lunes a las 20 horas, El Último Bondi, por Radio Keshet. ¿Quién es la mujer? Call me Mr. Coco, Mr. Coco, Coco Man. Just call me Mr. Coco, Mr. Coco, Coco Man. Call me Mr. Coco, Mr. Coco, Coco Man. Just call me Mr. Coco, Mr. Coco, Coco Man.